bien, señoras y señores, gracias por esperarnos. Estamos aquí con lo Ni prometido. Me pregunte si me va bien, gracias por venir y todas esas cosas que a la gente no le importa. Exactamente, Vamos. exactamente. Vamos, profesor. A trabajar. Muy bien, a trabajar. Mercados alterados, noticias con el Fondo Monetario, bueno, que están ahí en algún interrogante. Así que, ¿cómo sigue esta película, mi querido profesor? Bienvenido. Vamos de lo general a lo particular. Sí. El dato más importante, que lo saco no porque tenga evidencia directa, yo no hablo con el presidente, es que el presidente se pegó un susto fenomenal en las últimas 3 semanas. No que está preocupado, no. Un presidente que dice vamos al fondo es un presidente que, un presidente que le dice a uno de los ministros, che, ahora sos primos inter pares, registró. Dato importante, Argentina es un país presidencialista y personalista. En el medio tiene actividad política, como el discurso de ayer, es otra música. Pero digo, a mí me parece que desde el punto de vista de lo que es el análisis, lo que pasó con el presidente es muy importante. Ahora viene un trabajo verdaderamente, digamos así, fenomenal. Voy a decir la negociación con el fondo. No, digamos, ¿cuánta importancia tiene en lo que viene eso? El fondo, la negociación con el fondo es un buen pretexto para que hagan lo que un conjunto de economistas en los últimos 2 años le dijimos que tenía que hacer. Exactamente. Así que, digo, muchachos, acá no hay conflicto. Pero por algún motivo no se pudo o no se quiso hacer. Porque no había suficiente susto. Y la pregunta que vos tenés que hacerte hoy es si el gobierno tiene suficiente susto. Y si no tiene, habrá que dar coscorrones más grandes hasta que lo tenga. Claro, porque viste que recién lo que decía Beto, que Beto es responsabilidad tuya, fue tu adláter. Beto dice que nadie quiere hacer el ajuste y que Macri dicen que está muy fastidiado porque nadie quiere hacer el ajuste. La historia del mundo a nivel personal, a nivel de empresa, a nivel de país, que yo cuánto, vos te dedicás a hacer cosas difíciles y a incurrir en riesgos serios cuando decís, si me quedo donde estoy, vuelo por el aire. Sí. Mientras tanto, hasta hace un mes, vos hablabas con un ministro y decías, ¿a vos te parece el endeudamiento? No, Juan Carlito, la deuda PBI es baja, no me preocupa la deuda. Yo le decía a los ministros, a mí me preocupa que a vos no te preocupes, viejo. Bueno, parecería que de esa pavada zafamos. Ahora vamos a ver cómo sigue, pero digo, primer escalón, hay algunas... Sí, reconocer el problema. Hay algunas estupideces que se han dejado de decir, punto. Ahora viene la cuestión. El fondo es un conjunto de ladrillos, ¿qué es? Es un conjunto de personas que cumplen roles. La negociación con el fondo tiene 3 etapas. La primera, según los expertos, la más difícil, vos tenés que convencer a la burocracia, que son media docena de economistas de distintos países, de lo siguiente, le decís, tengo este problema, lo pretendo solucionar de esta manera, préstame plata para que la transición no sea tan embromada y te la voy a devolver de esta manera. Eso es lo que se llama carta de intención. Sí. A un conjunto de economistas. Vos no podés vender un buzón, vos no le podés decir al Fondo Monetario, vení, mirá, me decís, o sea, como vamos el a Papa, crecer, como vamos a no, crecer, claro, y el Papa, mirá, y además no podemos, y fíjate, y como los artistas fueron por el obelisco, claro, fíjate, entonces dame 30.000 millones de dólares porque yo soy bonito. ¿Sabes lo que te van a decir en inglés, no? Soso te haces. Eso es lo que te van a decir. Bueno, esa es la, el fondo esa no es la te va a sospecha, decir. pero Juan Carlos, lo que se sospecha es que estamos medio en esa situación. No tengo la menor idea. Eso no lo sabemos. Yo te estoy poniendo los datos, yo tengo grave duda que alguien lo sepa. Porque esto de que el fondo pide... no sabemos nada. No, eso no lo sabemos, pero sí sabemos que cada una de las cosas con las que quiso el gobierno ajustar o quiso cambiar las cuentas... rebotó. Nena, porque no tiene suficiente susto, porque las meten de a uno. Sí. Si yo, desde repente... Bueno, porque no hay plan económico. Si yo a las 3 de la tarde agarro y te digo, ¿sabes qué? A vos la retención no te la voy a bajar. ¿Vos crees que es una venganza, que tengo algo con vos? Sí. Las cosas no pueden ser casuísticas. La razón por la cual un funcionario le niega fondos a otro no es que tiene algo personal, es que dice, ¿sabe qué? La suma de las pretensiones es 4 veces el PBI, hay un solo PBI. Ahora, vos tenés fuerza para plantear eso delante del gabinete primero, delante de tus aliados después, los gobernadores, los intendentes, los sectores, no sé nada más. Si vos te agarró tanto susto que decís, muchachos, tenemos que hacer algo. Llegamos a ese umbral, no lo sabemos, lo vamos a saber en función de los acontecimientos. Ahora, mientras tanto, si la música es no se puede, no se puede, no se puede, fenómeno, chocamos.
Y vas a ver, esto es lo que muestra la Cosa historia. que ya pasó en la y historia Lo que argentina. decía Willy Ya recién. pasó, digamos, no Pero es que mi no querido pasó amigo, eso. pero mi querido amigo. Pero te doy, espera, ahí te voy a meter en una. ¿Qué? Porque vos fíjate que el chocamos de ahora Sí. parece distinto al chocamos del 2001. No lo sabemos. No lo sabemos, ya no sé. lo sabemos. Pero viste, como ahora no hay dólar fijo, Pero, perdona. entonces va ajustando por devaluación, Willy, Juan Carlos. Willy. El dólar te va Willy, de ¿de qué vamos- 17, 20, 25, bueno, por ahí 27, ¿De qué qué, sé yo. ¿De qué vamos a estar hablando dentro de 2 semanas? No lo sabemos. Entonces viene alguien y me dice, no, porque esto pone en juego, acá me vienen las elecciones de 2019. No sabemos qué va a pasar la semana que viene. Está me están claro. hablando de la elección de Sí, 2019. hace- pero hace eso, un por mes favor. decíamos que reelegían todo. Los mercados, vos decís Sí, los sí. mercados. Como yo soy economista, me doy el lujo. Los mercados no existen. Estamos mi de amigo. acuerdo, son las seres decisiones. humanos que Sí, compran señor. y venden en base a las expectativas, en base a esto, en base al otro. Los informes de los bancos, todo ese tipo de cosas, Davos nos aplaude. Por favor, pinchemos el globo. Y la otra cosa que tengo que decir, modernamente se transmite la política económica como si fuera un partido de fútbol. A las 3, tal cosa. A las 3:01, a las 3, por favor. El trabajo profesional que tienen que hacer los miembros del equipo económico es un trabajo interno, sentarse, juntar los pedacitos, decir, etcétera, etcétera. Es un trabajo complicado técnicamente para ver qué salís a vender, primero a tu gobierno, al resto de la cuestión política, etcétera, etcétera. Y eso lleva un buen tiempo. Yo estaría hoy muy preocupado si Duhovne estuviera obsesionado por lo que pasó en el Obelisco el viernes pasado. Que tome nota políticamente. Él tiene que trabajar. Y los ministros y los secretarios tienen que ponerse, digamos, a trabajar y tienen que salir con una cosa, digamos, absolutamente, digamos, concreta, proporcional a lo que existe. ¿Cuánto tiempo se puede esperar hasta saber qué va a pasar, Claro. por lo menos con el fondo? ¿Cuánto sería la lógica, desde tu punto de vista, cuánto va a durar este misterio? No hay cómo saberlo. La pregunta es, ¿ya empezamos a trabajar o no? No lo sabemos, yo no lo sé, por lo menos, no estoy ahí. Pero digo, muchachos, el complemento técnico de todo lo que estamos viendo es, digamos, una cosa esencial, porque vos tenés que terminar en una descripción, esto que se llama carta de intención, que te estoy Sí. diciendo, donde la gente dice, puede ser, puede no ser. La otra, acuérdense que los burócratas con los cuales vamos a hablar, yo no tengo problemas conspirativos con el fondo, pero viene un señor. Y la historia de los argentinos es que hemos incumplido. Claro. Le hemos pagado, es otra cosa, pero hemos incumplido. Con lo cual, un turco o un canadiense que forma parte de la misión, en principio, Maduro negociando con Argentina que con Colombia, si Colombia le cumplió. Todo eso lo tenemos que saber. Voy a hacer un prólogo a lo que seguramente después charlarás con Beto. ¿Cuánto te parece que influye la situación política en la que estamos? Es decir, ¿cómo lo ves a Macri frente a la oposición, frente a sus propios socios en la coalición? ¿Cuánto de todo esto? Porque eso fue lo que explicó por qué Macri no quiso hacer el ajuste o no quiso nombrar un superministro y toda la discusión que tuvimos hasta la fecha. Da la sensación de que Macri está como la selección argentina, no cambia nada. Sigue Mascherano, no es lo que- siguen todo. Lo digamos. que no va a cambiar, lo que no va a Y cambiar. voy a la guerra con Mascherano. Lo que no va a cambiar el presidente es su forma de ser. Nadie cambia la forma de ser. Esto no quiere decir que él no cambie dentro de la forma de ser. Este señor va a pelear, yo lo conozco poco, pero digo, va a pelear. No es que diga, "Y bueno, estas cosas ocurren". No, va a pelear. Ahora, vos peleás, según y conforme, esto es una interacción. Ahora, en un medio, que sabemos cuál es, pedirle a la oposición responsabilidad. ¿En qué país la oposición es irresponsable? Es responsable. La única cosa que quiere la oposición es tratar de ganar la elección. Y si para eso tiene que decir que 2 más 2 es 27, lo dice, punto. Entonces, acuerdo social entre todos los sectores, luce todo fenómeno. La verdad, vos tenés que hacer lo que tenés que hacer. Lanzate, jugate, cruzá los dedos y ojalá te vaya bien. Beto, En algún momento, Juan Carlos, la oposición, previo al 2001, aprobó algunas cosas que le pedía de la Rúa. Esta oposición, en el arranque de la administración del presidente Macri, también. Ahora es como que hay un endurecimiento y falta bastante, como vos bien decías, no sabemos qué va a pasar la semana que viene, mucho menos en el año electoral, pero se ve un endurecimiento del peronismo y que me parece que es un factor, sobre todo en términos fiscales, porque ellos dicen, ¿de qué ajuste me hablas? Si yo tengo bien la provincia, ¿no crees que ese es un elemento como para tener en cuenta? Porque lo puede limitar en función de algunas exigencias
que pueda plantear el fondo? Víctor, yo me pregunto qué cosa jodida le aprobó la oposición. Y claro, Era toda de gastar. yo me acuerdo, Era escúchame, toda para gastar. Yo nunca me olvido Sí. negociaciones, reunión entre el presidente, La doble Salida de los indemnización. colgados. Mirá, y la acuerdo. doble indemnización. Juan Carlos, el Primer veto. acuerdo con los holdouts. Pero perdona, No, pero si esa era para guita para Era todo. obvio. Eso era guita para Pero yo todo. te digo Pero lo esto. Eso era, aprobó. Vos pero ves eso era una- guita para todo. Vos ves sí. una reunión, el presidente con los gobernadores, y salen todos sonriendo. Yo digo, no laburaron ahí, discúlpeme. Una negociación en serio entre el presidente y los gobernadores tiene que salir con la camisa ensangrentada, para decirlo gráficamente. Las discusiones tienen que ser en serio, ¿entendés? Pero acá no hay un porque poco tienen de que ese ser dilema. tienen que ser proporcionales al problema y al susto que vos tenés si no lo encarás. Entonces acá lo que estamos todos mirando es si hay suficientemente susto desde el punto de vista de la toma de decisiones o hay que seguir esperando. Pero también no se habla. Acordate, eso que vos decís, yo coincido con vos. En su momento, Nosiglia, Manzano, Menem, Alfonsín, hablaban porque estaban julepeados. Es decir, hubo momentos de la Argentina donde había más diálogo político y muchas diferencias. Yo lo que veo ahora es que no hay diálogo político en el sentido que vos lo planteás, de encerrarse en una pieza y no salir hasta que se le encontró una respuesta a la situación. Mirá, lo que yo estoy diciendo desde el punto de vista profesional es complementario de todo lo que vos estás diciendo. Capaz, yo no me voy a meter con el diálogo político y cómo tienen que hablar, no sé. Lo que digo es que si nos agotamos en el diálogo político, estamos sonados. Hay un trabajo profesional que hay que hacer. Eso lo tienen que hacer los miembros del equipo económico, ¿entendés? No puede ser que un pedacito de la política económica va a otro pedacito. Y a mí me gusta ir a la sustancia. Estoy cansado de escuchar la famosa conferencia de prensa del 28 de diciembre. ¡Oh! Se sentó Sturzenegger, como si lo hubieran violado. Perdóname, la sustancia de esa conferencia es lo siguiente. Salieron de una ridiculez, porque planteó una meta de inflación 8 a 12% para este año en una ridiculez, y salieron en otra, 15. Ese es el tema. Ese es el tema. Y para hacer eso, tienen que meter una tasa de 40, forzar para la foto discusiones salariales, cláusula de revisión, y lo único que falta en esta Argentina complicada es que, no es lo que estoy esperando, pero lo único que falta es que diga, como la meta es del 15%, la revisión salarial la vamos a dejar para noviembre y vamos a hacer paros generales cada 15 días. Una locura. Doctor, la última por mi parte. ¿Qué respondés a los que dicen finalmente o lamentablemente el gradualismo como lo planteó el gobierno no funcionó, fracasó, y entonces la única forma de hacer el ajuste en la Argentina es con una mega devaluación y retenciones, a lo Duhalde? No hay otra forma de hacer el ajuste en la Argentina. ¿Vos qué respondés a esa? Eso es una parte de la política económica. Vos mostrame toda la política económica dentro de la cual le podés decir a los muchachos agropecuarios, muchachos, tal cosa. Les tocó. Muchachos, chicas, pará. pero mostrámelo. Porque si no haces eso, aparecen las unilateralidades. Vos mencionaste el tema de las jubilaciones. Sí. Que resulta que ahora, si la tasa de inflación sube, fenómeno. Pero fue Claro. lo contrario, porque vos acordate que cuando se vendió, entre comillas, políticamente, la reforma fiscal, ¿y en qué terminó? Que le robaste un trimestre a los jubilados. Un trimestre. Entonces un jubilado dice, che, muchachos, me parece que me están jodiendo. En latín, porque son tipos finos. Sí. Pero realmente es eso. Ahora resulta que producto de las circunstancias, digamos, la cosa se da vuelta. ¿Qué quiero decir con esto? Pero ahí hubo que mal cálculo, o sea, todo Nena, está mal calculado, te todo puedo- está calculado No, bueno, superficialmente. No, para. Sabemos poco. Sabemos poco. Solo que, ¿puedo decir una palabra? Por supuesto. Y voy a citar a Guido Di Tella. Guido Di Tella, que era un sabio. Siempre decía una cosa que me encantaba. Decía, para decir pelotudeces hay que poner cara inteligente. ¿Viste la gente que hace así lleno de eso. y dice, en el tercer trimestre veo 3,5, todo con decimales? Sí, claro, porque tiene Y el que cuarto ser trimestre, exacto. y vemos ahora... Y yo le digo, muchacho, es una burla. Yo soy vehemente. A ver, viste que me dicen, Pero me enojo. Hace mucho Soy que vehemente. tenés esa discusión. Soy vehemente. Sí. ¿Por qué? Estamos jugando con la fe pública. La gente nos está escuchando para entender. Entonces, sabemos poco. Cuando vos sabes poco, tenés que ir a lo probado, tenés que ir a lo robusto, no hacer 32 experimentos. Vos tenés 2 chicos. Alguna vez hiciste experimentos, pero dijiste, basta, ¿no? Basta, ¿no? Bueno, a nivel público nos cuesta eso, porque esta sabiduría elemental que mi vieja la tenía, escuela primaria,
primaria. Cuando mi hijo venía con el sobrecito de una changa, mi hija agarraba el sobre, ¡nin! ¿Vos te crees que salimos a comer? Compraba bienes durables, que los reponía. Entonces, en la mala, siempre se comió en mi casa. Siempre se comió. En la mala, solo para comer. En la buena, reponíamos. Tan difíciles, bueno. Vos decís esto a nivel público, no, Juan Carlos. Vos decís, la soja ponele a 1000. Decís, che, guarden un poco, porque Noruega, porque Chile. No, Juan Carlito. Siempre hay un hospital que le falta la gasa, siempre hay una señora que le pega al marido, siempre. Sí. Entonces, la historia argentina. Pero ojalá fuera a parar ahí igual. Ponele. Porque La el historia hospital no argentina mejoró. Es que te gastás todo lo que tenés, lo que no tenés, etcétera, etcétera. Y por eso las crisis son tan intensas. Profesor, un gusto que haya Qué bueno que estado. haya venido. Gracias, muchas gracias. gracias. Ya vendrán los problemas, no nos Sí, sí, por adelantemos. supuesto. Además, Volverás. viene el Mundial y el país se Ahora viene el Mundial.